tema de hoy es para que despertemos. Es un tiempo de definiciones. El tema es el dragón, la mujer y su simiente. Para entender este tema necesitamos ir al comienzo de este mundo. Yo sé que algunos tal vez no creen que este mundo tuvo un comienzo como lo relata la Biblia. Pero la Biblia dice que este mundo fue creado por Dios. Y cuando Dios creó este mundo, creó un mundo perfecto, no como el mundo que estamos viviendo ahora. El mundo perfecto que Dios creó, lo hizo de tal manera que cuando Moisés, en la revelación que recibió, vio ese mundo perfecto, él escribió en Génesis capítulo 1, versículo 31, lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como. Era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Le voy a preguntar a los niños, que me gusta que estén atentos por lo menos los primeros minutos. Cuando Dios terminó de crear el mundo, ¿cómo lo vio? ¿Cómo dice la Biblia? Bueno en gran manera. Estén atentos, lean cuando aparece allí un versículo porque van a aprender algo. No pretendo que lo aprendan todo, pero aprendan algo. El relato de la Biblia nos dice que Adán y Eva fueron puestos en un mundo que era perfecto. Les pregunto, ¿hoy día vivimos en un mundo perfecto? Parece que no. Parece que no. ¿Qué pasó? El relato nos dice que un día Eva se acercó justo al lugar más peligroso que había en el mundo perfecto. Y era peligroso porque no había un peligro en el árbol en sí, ni en el fruto en sí, sino era peligroso porque podía surgir, al acercarse a ese árbol, podía surgir la idea, tal vez, de tomarlo y de comerlo. Y Dios había dicho, el día que lo coman, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Allí es como se podía iniciar la muerte. La muerte es algo conocido para nosotros hoy, pero no era conocido para Adán y Eva. Y el relato bíblico nos dice, Génesis capítulo 3, versículo 6, que Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Qué tenía que pasar? Pues tenían que morir. Era lo que Dios había dicho, y Dios, cuando dice algo, Él no miente. Y vino la sentencia. Pero la Biblia nos dice que cuando vino la sentencia, Dios primero habló a la serpiente, al animalito. ¿Quién le dijo al animalito? Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Al parecer la serpiente antes no andaba arrastrándose. Al parecer la serpiente estaba allí con alas y podía volar, y entonces andaba como los pájaros. Y andaba de árbol en árbol. Y por eso fue a dar allí al árbol del fruto que Dios había dicho que Adán y Eva no comieran. Y por eso fue utilizada, pero tuvo su sentencia. ¿Cuál fue su sentencia? Andar arrastrándose. Cuando vean una serpiente, recuerden, antes, cuando el mundo era perfecto, vivía de otra manera la serpiente. Pero el Señor se dio cuenta que en verdad no era solo la serpiente, sino detrás de la serpiente había alguien. ¿Quieren saber quién era? El Señor, cuando estaba dando la sentencia, le habló a ese alguien.
ese alguien era un ángel. Era un ángel que se había rebelado contra Dios. Y Dios le dice a continuación a este ángel, versículo 15, enemistad pondré entre ti, entre este ángel y la mujer, entre tu descendencia, la descendencia de este ángel y el descendiente de la mujer. Tú, le dice al ángel, le vas a herir en el talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Les pregunto, a ver los niños, ¿qué herida es más peligrosa? ¿La herida que se produce en un talón o la herida que se produce en la cabeza? Ajá, los niños saben muy bien que es mucho más peligroso una herida en la cabeza que una herida en el talón. Aquí había un mensaje. Moisés lo escribió en el libro de Génesis. Pero luego Dios, cuando pasaron los años y cuando se acercaba el cumplimiento de esta profecía que Dios estaba dando, Dios le reveló a Juan algo acerca de esta profecía. ¿Quieren conocer lo que Dios le reveló a Juan? Presten atención. Los niños también pueden prestar atención. Allí en el libro de Apocalipsis, que lo escribió Juan, ustedes pueden recordar que Juan estaba preso en la isla de Patmos. Allí en la isla de Patmos había sido llevado para que no hablara de Jesús. Y allí Dios le dio una revelación especial. Y él la escribió en el libro que nosotros conocemos como Revelación o Apocalipsis. La revelación que Dios le dio a Juan está registrada en un capítulo especial, que es el que vamos a estudiar en esta oportunidad. El capítulo 12. ¿Qué vio Juan? Y escribió en el capítulo 12. Miren lo que él vio. Apareció una visión para Juan en el cielo. Y apareció en el cielo una gran señal. Y Juan miraba asombrado la señal. Era una mujer. Era una mujer vestida de sol. Y esta mujer tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Pero estando la mujer en ese lugar sintió los dolores que siente una mujer que va a tener un hijo. ¿Qué significa todo eso? Vamos a mirar lo que significa. Vamos a estudiarlo en esta mañana. El Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Ustedes tienen su Biblia, ahora tienen la oportunidad de saber lo que significa esta mujer. Los niños también pueden aprender lo que significa esta mujer. Los niños también pueden aprender lo que sigue aquí en adelante. Aquí están los 4 elementos que vimos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí había una mujer. Allí había una serpiente, allí había el anuncio de una simiente o de un descendiente que iba a venir y allí había enemistad entre la serpiente y la mujer. Vamos a ver qué nos presenta Dios aquí. Volvemos a repetir el pasaje. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa en la Biblia una mujer? ¿Saben ustedes? No tenemos ya mucho tiempo para dar todos los pasajes, pero si ustedes leen en el Antiguo Testamento, hay varios textos que puedo mencionar: Isaías 54, 5 y 6, Jeremías 31, 32, Ezequiel 16, 32, para los que están anotando. Allí nos dice que la mujer es una representación de una iglesia. Y cuando encontramos estos símbolos presentados en el libro de Apocalipsis, va a representar siempre una iglesia. ¿Esta iglesia está vestida de qué? A ver, los niños me pueden ayudar. ¿De qué está vestida esta mujer? Muy bien, una niña me dice de blanco. Claro, era brillante como el sol, porque dice que estaba vestida de sol. Y el sol es una representación en el Antiguo Testamento de nuestro Dios. Ustedes pueden ver eso en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Jesús es el sol de justicia. Significa que esta iglesia es la iglesia de Jesús y tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué hace la luna con relación al sol? Ayúdenme. ¿La luna tiene luz propia? La luna no tiene luz propia. Para poder brillar, la luna, ¿qué necesita? Necesita del sol. Si decimos que el sol representa aquí, en esta profecía, a Jesús, ¿qué será la luna en esta profecía? Es todo el sistema que tiene esta iglesia o que tenía esta iglesia para mostrar a Jesús. ¿Recuerdan que ahí estaban los sacrificios? Los sacrificios mostraban ¿a quién? Al Jesús que iba a venir. Allí estaban todas esas leyes ceremoniales que apuntaban hacia Jesús. Eso está representado por la luna. Ella estaba parada, sus pies estaban sobre la luna. No era lo principal, su vestimenta era la de Jesús. Ahora en su cabeza tenía una corona con ¿cuántas estrellas? 12. Es que el número es especial para Dios, el número 12. Quienes estuvieron en la mañana aquí recuerdan que hablamos un poquito. El número 12 es especial. ¿Qué iglesia tenía 12 tribus? ¿Qué iglesia tenía 12 tribus? La iglesia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la iglesia de Dios. ¿O no? Era la iglesia de Dios, tenía 12 tribus. Después la iglesia que nosotros llamamos cristiana, tenía ¿qué cosa? 12 apóstoles. Es que el número 12 es especial. Vamos a llegar hasta allí con relación a los 12. Ustedes pueden ver que aquí entonces hay representada una iglesia. ¿En qué época del tiempo? En una época muy especial. Todavía no había nacido la simiente de esta mujer, porque vimos que esta mujer estaba sufriendo los dolores del parto. Todavía no nacía. ¿Lo pueden notar? Estaba esperando. Algunas mamitas han estado esperando aquí en nuestra iglesia. Hay otras que están esperando. Aquí hay una niña que me contaba que su mamá está casi lista para tener el bebito. Ya, aquí esta es la ilustración. Esta iglesia está a punto de dar nacimiento a esa simiente anunciada en Génesis 3:15. Noten, no es literal. Algunos piensan que es la bienaventurada Virgen María, pero no, aquí no se refiere a la bienaventurada Virgen María. Aquí se refiere a una iglesia.
a una iglesia que está esperando al Mesías, a una iglesia que está esperando aquel descendiente anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y si ustedes recuerdan, quienes estuvieron en nuestro estudio anterior, esta es una iglesia diferente a la iglesia que aparece en el capítulo 17. Pero hay otra señal. ¿Cuál es la otra señal que ve Juan? Presten atención a la otra señal. Juan está mirando que la mujer está con los dolores de parto, pero aparece un dragón. El dragón quiere algo especial. ¿Qué es lo que quiere? Pongan atención, no tanto a lo que están mirando, sino pongan atención a lo que la Biblia dice. Aquí aparece el segundo elemento. Ya vimos la mujer, ahora vimos el dragón. ¿Qué representa este dragón? Leamos lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 3 y la primera parte del versículo 4. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué representa este dragón? Hasta aquí no sabemos. Hay muchas interpretaciones. Hay una bestia espantosa y terrible que nos habla el libro de Daniel, capítulo 7, que también tiene cabezas y también tiene cuernos. ¿Será una representación igual la que estamos viendo? Saben, no tenemos que especular. Tenemos que preguntarle a la Biblia qué significa. Tengan un poquito de paciencia. Les pregunto, ¿qué serán las estrellas del cielo que con su cola este dragón echa por tierra? ¿Me pueden decir? Yo veo a algunos niños muy atentos. Veo muy atentos a algunos niños. Y para que ellos salgan de la curiosidad, no ustedes, los grandes, para que ellos salgan de la curiosidad, ¿quieren saber lo que son las estrellas? Vean en su Biblia. Yo no lo voy a poner aquí, lean el versículo 19 y allí van a ver que las estrellas son ángeles. Así que este dragón tiene que ver con ángeles del cielo. ¿Quién será este dragón? Ya vamos a ver enseguida quién es este dragón. Vamos a ver la última parte del versículo 4 ahora. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿El dragón quería hacerle daño a la mujer? ¿A qué le quería hacer daño? Miren, hasta los niños están entendiendo, los que están poniendo atención. ¿A quién le quería hacer daño el dragón? Al bebé. Le quería hacer daño al hijo que iba a nacer. Le quería hacer daño a la simiente. Le quería hacer daño al descendiente de la mujer. ¿No le suena parecido al versículo de Génesis 3:15? Aquí tenemos el tercer elemento. Tenemos la mujer, tenemos el dragón y tenemos el descendiente. Lo quiere devorar, lo quiere destruir, lo quiere matar. ¿Qué representa este niño? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Les pregunto, ¿a quién representaba este hijo varón? Yo me alegro que es una niña la que me está respondiendo. Qué lástima que no la pueden ver a través de en la grabación, pero es una niña que me dijo, es Jesús. Ella pudo entender que ese versículo está hablando de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta los niños, si ponen atención a la palabra de Dios, pueden entender también. Aquí está hablando de Jesús. Cuando Jesús vino en esta tierra, noten, el dragón quiere destruir a Jesús. ¿Será cierto que quiere destruir a Jesús? ¿Recuerdan la historia? Cuando Jesús nació, hay un rey que dio una orden: maten a todos los niños que nacieron en Belén. ¿Recuerdan esa historia? Herodes estaba haciéndole caso al dragón. Estaba siendo usado por el dragón para destruir al niño Jesús desde que nació. Toda su vida trató de destruirlo. Dios lo libró, lo mandó a Egipto. No vamos a seguir en esa historia porque esta historia se está poniendo interesante. Vamos a ver que este niño creció, y cuando creció, él dio su vida. Dio su vida. El dragón consiguió por fin quitarle la vida. Y allí estaba en la cruz. Y cuando lo puso en la cruz, el dragón estaba contento porque dijo: ahora está en mi poder. Porque el dragón es responsable de la muerte. Él hizo comer a Adán y Eva, no los obligó, pero él los tentó para que ellos comieran, y con eso entró la muerte. Y ahora este descendiente de la mujer está muerto en una cruz. Pero Jesús no había cometido ningún pecado. Por lo tanto, Satanás no tenía autoridad sobre él. Él tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros somos pecadores, ¿sí o no? ¿Los niños son pecadores? A ver, ¿alguno de ustedes nunca ha mentido? Ajá, somos todos pecadores. El que miente es un pecador. Y el pecado nos va a llevar a la muerte. Eso enseña la Biblia. Queramos creerlo o no, eso enseña la Biblia. Pero Jesús no había cometido pecado. Y entonces Satanás, que pensaba que podía tenerlo muerto para siempre, al tercer día, ¿qué pasó con Jesús? Él resucitó. ¿Por qué pudo resucitar? Porque él no había cometido pecado, él no había caído en las garras del dragón. Y él resucitó. Y la Biblia dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Qué bueno que Jesús pudo escaparse de las garras del dragón. ¿No les parece que vale la pena ser amigo de Jesús? Me alegro que los niños hasta aquí me siguen y me dicen que sí. ¿Qué nos sigue diciendo en esta enemistad, en esta guerra entre el dragón y la simiente? Miren lo que sigue diciendo. Versículo número 6. Jesús ascendió al cielo. Y ahora vamos al versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Como se le escapó el hijo, como el hijo se fue donde estaba su padre, el dragón se enojó ¿contra quién ahora? Ahora se enojó contra la mujer.
Antes el interés era ¿quién? La simiente, el niño. Ahora el interés es ¿cuál? Es la mujer. ¿Qué representa la mujer? Una iglesia. Es la iglesia que sigue ¿a quién? A Jesús, al niño que murió, que vivió en esta tierra y que cuando murió resucitó y después ascendió a los cielos. Quiero que miren un diagrama que nos va a ayudar a entender esto que estamos estudiando. Presten atención un poquito a este diagrama. Recuerden que esta mujer estaba escapando, estaba huyendo, dice que huyó. ¿Para dónde huyó? A ver, quiero que todos recuerden este pasaje también. ¿Para dónde huyó? A un lugar desierto, a un lugar desierto. Y entonces les pregunto, ¿por qué huyó? No, todavía no lo sabemos, pero ya lo vamos a saber cuando leamos el versículo 13. Ya saben que huyó a un lugar desierto, a un lugar deshabitado. Siempre Dios ha sacado a su iglesia a un lugar desierto. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto? Cuando estaban cautivos en Egipto, Dios los sacó ¿a dónde? Al desierto también, ¿cierto? Es que Dios ha dejado esos relatos para que nosotros veamos cómo Él actúa. Él saca aquí también a su iglesia al desierto. Quiero que noten que con este acto la iglesia verdadera es como que entra en un túnel. A ver si todos me siguen. ¿Han visto alguna vez un túnel? Cuando algo entra al túnel, ¿usted sabe lo que está pasando dentro del túnel? ¿No? Pero usted va a mirar al final del túnel y va a esperar a ver qué va a salir, ¿cierto? ¿Qué tiene que salir? Si entró un camión, ¿qué tiene que salir? Un camión. Si entró un tren, ¿qué va a salir? Un tren. ¿Saben ustedes que hoy día Satanás nos tiene engañados? Y nos tiene engañados por una sola razón. Porque la iglesia entró en un túnel. ¿No es lo que estamos estudiando? Fue llevada al desierto, a un lugar deshabitado donde no era visible. Y entonces cuando salió del túnel, Satanás cambió. Y acá entró un camión y acá está saliendo un auto. Ese es el engaño de Satanás. Ya lo vamos a entender cuando avancemos un poquito más adelante. La iglesia entraría en este túnel ¿por cuánto tiempo? No se olviden, es importante. No se olviden, lo vamos a preguntar otra vez. 1260 días o años, porque este es un término profético. Vamos al diagrama. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Aquí está el diagrama de lo que vimos la semana pasada. Vimos los animalitos anunciados por Daniel. Vimos el reino número 6, que era el ateísmo, el modernismo, todo lo que tiene que ver con lo contrario a Dios que se ha desarrollado, el racionalismo, el secularismo, ahora hay un postmodernismo que está sonando, así se identifican algunos en nuestro tiempo. Todo esto está representado por este reinado número 6. Y el 7, recuerdan quién era, ¿verdad? Es el reinado de Estados Unidos junto con otros poderes que vimos también la semana pasada. Pero ahora estamos estudiando lo que dice el capítulo 12. Y miren lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo primero que mencionó, ¿qué fue? A ver, acuérdenme que ya se me olvidó a mí. ¿Cuál es la primera señal que vio Juan? Muy bien, me contestan los niños, me encanta. Vio una mujer.
Esta mujer representa una iglesia. ¿Qué iglesia representa? Sí, es la iglesia de Dios. ¿Cuál era la iglesia de Dios en el tiempo de Jesús? Y yo veo algunos niños que están prestando atención, así es que me estoy interesando en ellos. ¿Cuál es la iglesia que Dios llama mi pueblo en el tiempo de Jesús? Había muchas iglesias que podían decir, soy del Dios Jehová. ¿Cuántas habían? Solo una. ¿Cuál era esa iglesia? Esa iglesia era el pueblo de Israel. Era la nación de Israel. Ella era el pueblo escogido por Dios. Y de Israel nació la simiente. ¿Y la simiente quién es? Es Jesús. Y de él nace la simiente que el dragón quiere destruir. Y cuando lo consigue en la cruz, el dragón piensa que obtuvo la victoria. Pero Jesús resucitó. ¿Recuerdan en qué año resucitó Jesús? Eso también estaba en las profecías. Y se puede saber perfectamente en qué año resucitó Jesús. No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero ahí lo tienen para que sigan el cuadro. En el año 31 después de Cristo. Jesús ascendió a los cielos en el año 31. ¿Qué pasó en el año 31 entre el dragón y la mujer? ¿Quieren saber lo que pasó? Vamos a leer el siguiente versículo. Porque el siguiente versículo nos dice lo que pasó. O antes que lo leamos, perdón, nos falta hablar, que ya vimos realmente que habló de una iglesia que es ahora el Israel espiritual, y habla de esta iglesia que recibió alas y se fue. ¿Por cuánto tiempo se fue al túnel? Por 1260 años se fue al desierto. Están siguiendo el cuadro, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo. ¿Qué pasó después que Jesús ascendió al cielo? Vamos a leer ahora sí el versículo 7 y el versículo 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué pasó después? ¿Hubo guerra dónde? En el cielo. Y aquí dice que Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Yo les voy a decir, no tenemos tiempo para estudiar lo que la Biblia dice, pero ustedes pueden estudiarlo. Miguel es un nombre que quiere decir quién es como Dios. Representa a Jesús. Jesús es Miguel. Jesús es el que lidera a los ángeles del cielo para defender el cielo contra el dragón que con sus ángeles, recuerdan que la tercera parte se vino abajo. El dragón con sus ángeles peleando. Versículo 8, ¿qué dice? Pero no prevalecieron, no ganaron el dragón y sus ángeles, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Oh, aquí está mala la situación para el dragón y sus ángeles. Fueron echados del cielo. Tengo aquí una pregunta. ¿Cuándo fue Satanás echado del cielo? Después de esta lucha con Miguel. Yo sé lo que me van a decir algunos. Fue echado allá atrás, hace muchos años,
hubo una guerra en el cielo. Sí, así nos han enseñado, pero aquí está hablando de algo diferente. Y tenemos que interpretarlo y tenemos que entenderlo en el contexto en que está siendo presentado. Esta es una guerra que ocurre después que Jesús se le escapó al dragón. El dragón pensaba que era dueño de esta tierra cuando engañó a Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y se quedó aquí, se instaló aquí. No tenemos mucho tiempo para poder dar todos los pasajes, pero revisen. Un solo pasaje les voy a dar lo van a recordar. El libro de Job. Revisen el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Y ahí van a ver que Satanás va al cielo y él se presenta como el representante de la tierra. Y tiene un diálogo con Dios. Hasta allí voy a llegar. ¿Por qué? Porque Satanás creía que él era dueño de la tierra y que él podía controlar esta tierra a su gusto. Pero Jesús vino a pelearle ese gobierno. Y Jesús lo venció porque no se dejó engañar por Satanás. Y ahora Jesús, como hombre, sube al cielo como nuestro representante. Él es el segundo Adán, dice la Biblia. ¿Sí han leído un pasaje que dice algo así? Él es el Adán que venció lo que no pudo hacer Adán allá en la creación. Él lo logró. Y ahora Él es nuestro representante. Por eso me gusta Jesús. Porque Jesús me entiende, es como yo. Lo único que Él es vencedor, yo soy perdedor. Pero Él me dice, yo he vencido y te quiero dar mi victoria. Y cuando yo acepto que Él me da la victoria, yo soy vencedor con Él. Miren, eso es lo que va a decirnos la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Ustedes dirán, pero ¿de dónde saco yo esa idea cuando hay tanta gente que enseña otra cosa? Esa idea la saco de lo que la Biblia dice. El versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Ahora ya no tenemos por dónde perdernos. La mujer que representa la iglesia verdadera. Esta tiene apellido, iglesia verdadera. Porque está vestida de sol, ¿recuerdan? Es la iglesia donde nació Jesús. La iglesia verdadera. Ahora, el dragón es ¿quién? La Biblia me dice que es Satanás. No tengo que andar buscando otras interpretaciones. La Biblia dice que es Satanás. Y la Biblia dice que este Satanás es la misma serpiente antigua de Génesis 3:15. Ahora, este Satanás, ¿qué hace con el mundo? Lo engaña. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Saben? Satanás a mí me ha engañado muchas veces. Algunas me he dejado engañar y otras me ha engañado. Cuando el mundo era joven para mí, leyendo este texto yo me rebelé contra Dios. Porque alguien me dijo que Dios había arrojado al diablo a esta tierra, por lo tanto, Dios era responsable de nuestra situación aquí en esta tierra. Y claro, como me enseñaron que había sido arrojado a la tierra allá atrás, antes de que el mundo existiese, entonces yo dije, claro, tiene razón este hombre. ¿Por qué Dios lo mandó a esta tierra? Pero esa enseñanza, sí, hubo una guerra antes, no voy a decir que no, pero aquí este pasaje no lo podemos usar para explicar aquella guerra. Esta guerra ocurre después que Jesús nace y después que Jesús asciende al cielo. Voy a tratar de que lo vean ustedes también como lo vi yo. Gracias a Dios después lo entendí y cuando lo entendí, me di cuenta que Dios
No es el responsable de lo que está pasando en esta tierra. Miren el diagrama. Aquí es lo que ya hemos estudiado, ¿cierto? ¿Qué estudiamos recién? Que hubo una guerra en el cielo. ¿Cuándo fue esta guerra? Después del año 31. Allí fue la guerra en el cielo. Porque Satanás fue allá a reclamar sus derechos. Y Jesús le dijo, no, ahora yo soy el que tiene el derecho. Y Satanás no se quedó tranquilo y entonces empezó la guerra. Pero ¿quién ganó esa guerra en el cielo? Jesús y sus ángeles ganó esta guerra en el cielo. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que fue echado a la tierra. ¿Cuándo fue echado Satanás a esta tierra? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando ya la victoria estaba ganada. Ahora, los que vivimos después de Jesús, nos toca darnos cuenta de qué lado queremos estar en esta guerra. ¿Queremos estar del lado del vencedor o queremos estar del lado del perdedor? Así de sencillo. Por eso el Señor quiere que entendamos lo que enseña en este capítulo la Biblia. Luego, Juan escucha una voz. Aquí no tengo ninguna figura, pero escuchen la voz. No, va a ser mi voz todavía, pero aquí dice lo siguiente, versículo 10. Léanlo todos. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo es ese ahora? Lean lo que dice en la Biblia a continuación. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo fue echado en tierra? ¿Cuándo fue echado en tierra? Después que Jesús ascendió victorioso al cielo. Por eso dice, ahora en el cielo están diciendo, ha venido la salvación. ¿Cuándo se hizo efectiva la salvación? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora se puede cantar en el cielo, ahora sí hay salvación. Jesús ya murió, resucitó, está ahora en el cielo. Ahora el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Recién Jesús cumplió su labor como Mesías cuando consiguió la salvación para este mundo. ¿Por qué se podía decir eso? Porque Satanás había sido lanzado afuera. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y ellos, ¿quiénes son esos ellos? Déjenme volver al pasaje anterior para que lo identifiquen. En el pasaje anterior, debo poner aquí, ahí está. Allí dice en la mitad del pasaje, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿No dice eso? El acusador de nuestros hermanos. Yo no sé quién está hablando, pero está diciendo que es hermano de todos los que han sido acusados por Satanás. Y de estos hermanos es lo que habla en el versículo 11. ¿Por qué? Allí dice, y ellos, nuestros hermanos, le han vencido al dragón por medio de la sangre del cordero. ¿Qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y se me hace en la mente la figura de Abel. Abel fue el primero que murió confiando ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es el último mencionado en la Biblia que muere confiando en Jesús? Ya se olvidaron.
No, Juan está vivo aquí, está contándonos él la visión que tiene. El último que murió confiando en Jesús antes que fuera una realidad la salvación, es el ladrón que estaba en la cruz. ¿Recuerdan? Ok, ya estamos de acuerdo. Déjenme seguir. Aquí ellos, dice, estos nuestros hermanos murieron confiando en la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué hay alegría para el cielo y los que moran en el universo? Criaturas de Dios también. Porque Satanás ya no puede ir más a molestarlos. Ahora fue echado a la tierra, ahora quedó preso, quedó confinado aquí en la tierra. Por eso, miren lo que sigue diciendo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué sabe que le va a pasar? ¿Qué le va a hacer la simiente? Ya se olvidaron. Le va a aplastar la cabeza. Y él sabe que ahora su tiempo está contado. Ahora sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, ¿cómo está con los moradores de la tierra? Atención. Ustedes, niños, no se van a escapar. Aquí dice los moradores de la tierra. ¿Ustedes moran en la tierra? No, algunos viven en la luna, pero esa es otra historia. Los moradores de esta tierra vamos a sufrir la ira ¿de quién? La ira del dragón. La ira del dragón. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Se dan cuenta que cuando es arrojado a la tierra ya había dado a luz la mujer al hijo varón? Entonces no puede ser la guerra en el cielo antes que el mundo fuese creado. La guerra en el cielo ocurrió después que nació el hijo varón. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que la Biblia nos dice. Tenemos que entenderlo de esta manera. Ahora, va a perseguir a la iglesia. Vamos al versículo 14. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Quién le había preparado el lugar? Espero que se acuerden, ya lo vimos. Dios le preparó el lugar, donde será sustentada por tiempo sin la mitad de un tiempo. Atención, aquí hay otra manera de decir algo que ya dijo, y lo voy a poner solo para que ustedes lo recuerden. Antes dijo que la mujer fue al desierto, ¿cuánto tiempo? 1260 días. Ahora dice que va a estar un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Espero que vengan la próxima reunión. Allí vamos a explicar con detalles este periodo de tiempo, pero necesitamos avanzar ahora. Necesitamos avanzar. Miren lo que dice acerca de la mujer, que siga diciendo acerca de la mujer. Mencionó que se le dieron alas de águila, estas son alas de protección. ¿De qué manera persiguió Satanás, el dragón, a la verdadera iglesia que está en el túnel? ¿Recuerdan en este periodo? Vamos al siguiente versículo. Aquí está. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué cosa? Agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ya en el estudio pasado, nosotros aprendimos qué significa agua en las profecías. ¿Se acuerdan? ¿Qué representan las aguas? ¿O necesitamos ir a ver otra vez? Ya no tenemos tiempo, yo esperaba que todos lo supieran, pero algunos tal vez que lo están mirando por primera vez no saben. En el capítulo 17 nos enseñó que las aguas representan naciones, muchedumbre, gente, ¿se acuerdan? ¿De qué manera Satanás
iba a perseguir a la iglesia, ¿echando qué? Sí, ahora, pero no es agua, ahora ¿qué representan? Agentes, naciones, iban a perseguir a la iglesia de Jesús, a la iglesia verdadera. Les pregunto, ¿cuántas bocas tiene la serpiente? ¿Cuántas bocas tiene el dragón? Oh, muy bien, me alegra que los niños me contesten. Son inteligentísimos estos niños. 7, claro, porque tiene 7 cabezas. Pero ¿cuántas bocas son las que echan agua? Es una sola la que echa agua. ¿Cuál será la que echa agua en este periodo? Hay una sola. Voy al diagrama para que se ubiquen. ¿Cuál es la cabeza que echa agua sobre la mujer que está en el túnel, como digo yo, durante 1260 años? ¿Cuál es la cabeza? La número 5. Esta es la que echa agua, esta es la que persigue a la iglesia de Jesús. Esta es la que persigue a la iglesia verdadera. Vamos al siguiente versículo. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién ayudó a la iglesia? Pongan atención. ¿Quién ayudó a la iglesia? Dice, la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La tierra ayudó a la mujer. Quiero mostrarles un mapa que ustedes no están acostumbrados a ver. Pero este era el mapa que tenían en este tiempo en que estamos hablando. En el tiempo en que gobernaba en este mundo la cabeza número 5. En el tiempo en que la iglesia verdadera estaba escondida. En ese tiempo este era el mundo. Ustedes dirán, pero ¿eso a dónde está el mundo ahí? Miren, en la parte aquí ustedes pueden notar, ahí estaba Europa. Si ustedes miran, ahí en la parte un poquito más abajo está España, eso era Inglaterra, lo que está apuntando allí la flecha. Claro, ese no era el mapa como lo conocemos ahora, pero tenemos que tener buena imaginación, porque ellos usaron la imaginación con los datos que podían tener en su tiempo. ¿Dónde está África? África está aquí en la parte de abajo. Y allí ellos conocían un pedazo de África, no conocían toda África. Y por eso su mapa era como estamos mirando ahora. Y entonces aquí al final, para nosotros está lo que llamamos Asia. Ellos le llamaban las Indias. Un día, un hombre empezó a soñar que él podía salir de lo que nosotros llamamos Europa y que podía ir por el agua y dar la vuelta al mundo y llegar ¿a dónde? A las Indias. ¿Saben quién fue ese hombre? A ver, los estudiantes. El que salió una vez de Puerto de Palos y viajó para llegar a la India. Ah, los voy a mandar a la escuela otra vez. Ah, sí sabían, muy bien. Cristóbal Colón, sí. Porque él leyó la Biblia, leyó en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 21 y 22. No podemos leerlo ahora, pero ustedes lo leen. Y cuando él leyó eso, se dio cuenta que la tierra era redonda. Y dijo, ah, si es redonda, yo puedo salir de aquí, doy la vuelta y llego a la India. Y eso es lo que hizo. Y por eso él pensó, aquí yo iba a poner otra cosa, pero déjenme ir al... Y por eso Cristóbal Colón, cuando viajó y descubrió esta tierra donde nosotros vivimos, él pensó que había llegado ¿a dónde?
a las Indias, a las Indias, como decía él. Pero la Biblia dice que Dios usaría esto para que su iglesia pudiese escapar. ¿No es eso lo que decía la profecía? La tierra ayudó a la iglesia, la tierra ayudó a la mujer. Toda la gente vivía en ese mapa donde les mostré. Ahí estaba toda la gente y allí los gobiernos luchaban y se peleaban y la iglesia perseguía a la iglesia. Pero Dios le dio la oportunidad que hubiera este territorio. ¿Recuerdan cuándo fue descubierto este territorio? 1492. Muy bien. 1492, cuando se descubrió el 12 de octubre. Sí, el 12 de octubre. Por eso celebramos el día de la raza. 12 de octubre. Ahora, presten atención. Aquí en Estados Unidos debemos conocer muy bien esta fecha. El año 1620 vino un barco de Inglaterra. Se llamaba, yo lo voy a decir en español y quiero ver los gringuitos que hay aquí. Se llamaba Flor de Mayo. ¿Cómo decían eso en inglés? Ahí está. Ese barco trajo a los primeros llamados peregrinos. ¿Por qué se vinieron de Europa? Porque en Europa eran perseguidos. Y entonces aquí se da una oportunidad para escapar de las persecuciones de Europa. Y yo tengo aquí el mapa de esta nación en su comienzo. Y noten ustedes en el año cuando se formaron las 13 colonias, 1775. El territorio norteamericano estaba listo para recibir ¿a quién? A la iglesia de Jesús que estaba en el túnel. ¿Cuándo iba a salir del túnel? ¿Cuándo iba a salir? Cuando terminaran los 1200. Muy bien. Ustedes ven cómo la Biblia nos da la pista para encontrar la verdadera iglesia que debía salir del túnel en el año 1798. Vamos al versículo 17. Y aquí terminamos el capítulo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando la tierra le ayudó, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto, contra el remanente del descendiente, Cristo Jesús. Se fue a hacer guerra. ¿Quiénes son estos que forman el remanente? ¿Quiénes son los que salen del túnel, como digo yo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra estos está enojado en forma especial el dragón. ¿En qué tiempo? Después de los 1260 años que estuvo en el túnel. Déjenme mostrar el diagrama. Miren ustedes que el Señor nos permite identificar a la verdadera iglesia en el tiempo del fin. La iglesia no da, Dios no da el nombre de la iglesia, pero da las características. ¿Tenía que surgir esta iglesia en África? Parece que no. Tal vez en Australia, también eran lugares desiertos. Pero nos dice que tenía que surgir en este nuevo
territorio, en este nuevo mundo. ¿Después de qué año tenía que surgir? 1798. Revise su iglesia. ¿Cuándo surgió? Mire, con esto van a quedar varias iglesias fuera del cuadro. Surgieron fuera del tiempo. El Señor dejó estos datos para que nosotros ubiquemos la iglesia verdadera y después termina diciéndonos, cuando surge después del año 1798, tiene dos características fundamentales. La primera, ¿cuál es? Guarda 8 mandamientos de Dios. 9 tal vez. No, tienen que ser los 10 mandamientos. Hermanos y amigos, si usted está en una iglesia que le enseñan que solo se deben guardar 8 mandamientos, tenga cuidado. Dios identifica a su iglesia como la iglesia que guarda 10 mandamientos, no 8. O tal vez 9. Hay algunas iglesias que piensan que ya han progresado, dejaron de estar en el engaño y salieron de la iglesia donde le enseñaban a guardar 8 mandamientos y ahora están guardando 9 mandamientos. Cuidado, revise. Dios espera que su iglesia guarde los 10 mandamientos y tenga algo más. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Tenga el espíritu de profecía. ¿Qué significa el espíritu de profecía? No lo voy a decir yo. Creo que no tengo el pasaje aquí. Pero en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10 allí está la interpretación, allí está lo que significa el espíritu de profecía. Y cuando usted lee lo que significa el espíritu de profecía, va a encontrar que es el don de profecía. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que en el pueblo remanente iba a haber un profeta. Algunos se sorprenden de esto. No se sorprenda, esto es lo que dice la Biblia. Tiene que ser una iglesia donde se manifieste el espíritu de profecía, donde se entiendan las profecías de acuerdo a la Biblia y no a inventos. Hoy día hay muchos inventos y la gente sigue los inventos porque cada invento le parece más interesante. Pero no busquemos los inventos, busquemos lo que significa de acuerdo a la palabra de Dios. 10 mandamientos y tienen el don profético en su medio. Lo queramos aceptar o no, pero recuerden, Satanás, el dragón, está airado ¿contra quién? Contra este remanente, contra el que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y contra el que tiene el espíritu de profecía. Por eso no se sorprendan todo lo que se habla en contra del espíritu de profecía. Pero este es el don que Dios entregó para su iglesia en el tiempo del fin, para terminar su obra en este mundo. Tú tienes que decidir, mi estimado amigo y amiga, ¿la iglesia donde tú asistes cumple estas características? Si cumple estas características, sigue allí. Estás bien. Aférrate a Jesús y Jesús te va a dar la victoria. Pero si no cumple estas características tu iglesia, anda a la Biblia y deja que el Espíritu Santo te dirija y te haga encontrar la iglesia verdadera. ¿Cuántos de los que están aquí presentes se dan cuenta que Dios tiene una iglesia en el tiempo del fin y que debemos pertenecer a esa iglesia? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Oh, me alegro.
Hasta algunos niños levantan la mano todavía. Si tú no perteneces a esa iglesia, ¿te gustaría pertenecer a ella? Quiero preguntarles y que me digan levantando su mano. Me alegro que hay más de una mano levantada. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles en esa iglesia. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar del dragón que siempre ha luchado contra la simiente, contra Cristo Jesús y contra su iglesia a través del tiempo, tú todavía tienes tu iglesia, que después de haber pasado este periodo en el desierto, tú la has levantado en el tiempo del fin para anunciar al mundo la preparación necesaria para lo que el dragón quiere hacer como espectáculo final. Ayúdanos a ser parte de este grupo que tú llamas el remanente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Les gustaría saber qué va a hacer el dragón en la parte final con el remanente? No se pierdan la próxima reunión. Que Dios les bendiga.